Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias al Señor, el que me permite estar una vez más con ustedes. En esta tarde, damos gracias al Señor por cada una de sus bendiciones para cada uno de nosotros. Y pues gloria a Dios porque nos permite estar acá nuevamente para seguir estudiando la palabra, para seguir aprendiendo de la palabra y poder llenarnos y fortalecernos con la palabra. La palabra trae vida a nuestro ser completo. Y es por ello pues que hoy damos gracias al Señor porque nos permite acercarnos a su presencia para aprender de su palabra, para aprender de su amor, de su misericordia y de su fidelidad. Yo quiero invitarle que vayamos directamente hoy a la palabra para aprovechar bien el tiempo y que podamos hoy pues aprender de esa palabra santa, de esa palabra bendecida, lo que el Señor quiere que hoy por hoy aprendamos y que podamos poner en práctica, que podamos usted y yo poder llevar a la acción pues y podamos, o mejor dicho, dispongamos nuestro corazón para hacer la voluntad de nuestro Señor. Amén. Así que vamos a dar inicio a la palabra. Ubiquémonos entonces en el capítulo 4 a los Gálatas. Recuerdo que esta carta fue escrita con el fin de poder defender la doctrina, la sana doctrina que Jesucristo implantó en el corazón de los apóstoles, pero en este caso específicamente al apóstol Pablo. Y Pablo, luego de que se entera de que en Galacia han venido ciertos judíos aparentemente convertidos a Jesucristo, pero que en realidad solo vinieron o llegaron a Galacia con el fin de esclavizar a todos sus discípulos, a toda la iglesia de Galacia, esclavizarla nuevamente con la ley. Entonces él escribe esta carta haciéndoles un llamado de atención muy fuerte para la iglesia de Galacia, para los líderes de Galacia, y para mostrar la falsedad de aquellos hermanos que aparentemente se habían metido a la iglesia solamente para traer división, confusión. Entonces él escribió esta palabra y eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo, que hemos estado estudiando la epístola a los Gálatas. Hoy vamos a seguir entonces, vamos a tratar de concluir el capítulo 4 y vamos a comenzar a leer del versículo 21. Versículo 21 del capítulo 4, la semana pasada, el viernes exactamente, que estuvimos en el en vivo junto con Víctor Alejandro, estuvimos hablando de este versículo. Amén. Y dice la palabra del Señor: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas
la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aleluya, gloria a Dios. Acompáñame a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde por esta palabra, Señor. Gracias porque sé que a través de estos versículos tú tienes algo grande que enseñarnos, algo grande que mostrarnos, algo grande y maravilloso que enseñarnos para que podamos vivir en libertad, no en esclavitud, como estuvimos alguna vez. Padre, habla, que tu Espíritu Santo hable a través de mi boca. Ilumíname para que pueda yo bendecir a los que me oyen en este momento. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien, en estos 11 versículos aproximadamente, el apóstol Pablo nos quiere mostrar de otra forma, porque él ha venido desde el capítulo 1, él ha venido tratando de explicar la diferencia que es estar por la fe en Cristo Jesús y la diferencia que es vivir bajo la ley. Y él, sin cansarse, empieza a poner un sinfín de ejemplos. Y en esta ocasión va a usar la alegoría. La alegoría es una figura, llamémosle así, literaria, una forma de expresar algo real, pero que ejemplifica o tipifica algo espiritual también. En este caso, usted recordará la historia de Abraham, de cómo Dios escoge a Abraham de entre todos los que estaban en Ur de los Caldeos, un lugar donde eran 100% idólatras. Cada uno tenía su propio Dios, cada uno se inventaba un nuevo Dios, pero Abraham tenía en su corazón un fuego ardiente de buscar al verdadero Dios, al único Dios verdadero. Y Dios lo encuentra, lo busca y lo saca de Ur de los Caldeos y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Porque Dios tenía el objetivo a través de Abraham de crear una nación santa, de crear una nación específicamente que creyera solamente en Él, que tuviera un solo Dios. Por eso es que a través de la ley de Moisés, Dios nos enseña en el capítulo 6, nos enseña a que existe un solo Dios, y por eso es que ellos rezaban en ese tiempo, o aún todavía hablan de este versículo: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y no hay más. Y hoy por hoy usted y yo podemos también decirlo y declararlo y reconocer que, oh iglesia de Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero usted y yo sabemos que nuestro Jehová o nuestro Dios o nuestro gran yo soy es un Dios trino, un Dios en 3 personas que son una sola persona a la vez. Es algo
difícil a veces de entender. Pero cuando usted permite que Dios llene su vida o llene su corazón, el Espíritu Santo le muestra, le enseña cómo es en realidad esta verdad. Y entonces usted aprende, entiende de que hay un Padre, hay un Hijo y está el Espíritu Santo, y que esas tres personas hacen a un solo Dios. Amén. Aleluya. Entonces, por eso aparta a Abraham. Pero hay un punto que usted y yo no podemos dejar de ver o de entender. Y es que, permítanme. Y es que a Abraham Dios le da una promesa. Abraham, usted sabe que ya tenía 75 años y él todavía no había engendrado un hijo. Y él oía que Dios incluso le había cambiado su nombre por Abraham. De Abraham a Abraham, de padre enaltecido a padre de multitudes. Y bueno, por mucho tiempo Abraham aceptó aquello, pero hubo un momento donde, usted lo lee, donde el Señor le dice: pero Señor, tú me prometes esto y aquello, pero no entiendo cómo es esto posible, porque ni siquiera me has dado prole o no me has dado un hijo. Voy a terminar heredándole algo a uno de los hijos de mi siervo. Pero el Señor ya le dice: tú tendrás un hijo. Y ahí comienza la forma en que Dios comienza a hablarle. Y bueno, se da la situación de que se le da la idea a Sara y le dice: sabes, toma a mi esclava y tengo un hijo con ella. Tal vez Dios me dará un hijo a través de ella. Por la forma de las costumbres o cultura que ellos vivían en ese tiempo. Entonces, Agar da a luz. Pero usted conoce la historia de cómo Agar empieza a burlarse y a menospreciar a Sara. Y entonces, después de que ella le da la idea a Abraham, ahora la idea que a ella le había resultado aparentemente la solución, ahora se le había vuelto un problema, porque ahora la esclava se creía más que la dueña, o que la ama, o que la libre. Bueno, en eso se da el tiempo que visita el Señor a Abraham y dice: de aquí a tanto tiempo, 13 años después aproximadamente, después de que nace Ismael, 13 años después, vuelven a visitar el Señor a Abraham y dice: de aquí a un año Sara estará dando a luz. Sara se ríe y usted conoce la historia, no se la voy a terminar yo de contar. El punto es que ya cuando ambas tienen a un hijo de Abraham, se encuentran en aquella situación de que Ismael molestaba a Isaac. Y entonces eso no le agradó a Sara, y Sara empieza a decirle a Abraham: echa a esta mujer. Y Abraham no haya que hacer. Entonces Dios le habla a Abraham y le dice: saca a la esclava con su hijo, porque el hijo de la promesa no heredará con el de la esclava. Y entonces el apóstol Pablo toma esa imagen o toma esa historia y forma una alegoría o una imagen para hablarnos de la ley y de la gracia. Y de que los hijos de la ley son hijos de la esclava, y que todos los que hemos creído en Jesús y que vivimos según la fe en Cristo Jesús, somos entonces los hijos de la libre, es decir, de Sara, los hijos de la promesa, porque Dios le había dicho: tú tendrás una gran descendencia, pero a través
del hijo de la promesa, que es hijo de la libre, no de la esclava. Y esta esclava, pues usted conoce que pertenecía al monte Sinaí. El monte Sinaí, usted recuerda que es donde el Señor entrega, oiga bien, es donde el Señor entrega las tablas de la ley. Y ahí, en ese momento, entonces, en el monte Sinaí, es donde Moisés recibe la ley para el pueblo de Israel. Muy bien. Yo espero que hasta este momento usted me esté entendiendo. Entonces, aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es solamente recordarles a los judíos que están oprimiendo o que están queriendo judaizar a los de Galacia y a los de Galacia para que aprendan. Por eso les preguntan, ¿no habéis oído la ley? Miren, esto y esto pasó. Y empieza a tomar a las dos mujeres. Las dos mujeres representan esto. Agar, la esclava, representa al monte Sinaí, que es donde fue dada la ley. Pero Sara representa a la madre de los hijos de la promesa. Es decir, Sara era la madre del hijo de la promesa, porque el hijo de la promesa fue recibido a través de la fe. Creyó pues Abraham, dice la palabra, y le fue contado por justicia. Es decir, solamente por la fe, por el creer a lo que Dios le había dicho, Abraham fue justificado. Entonces, a tu simiente, no a tus simientes, a tu simiente. Especificaba el Señor, a tu simiente, a la de la promesa, a esa, le daré todo, será el heredero. Y todos los que vengan de esa promesa serán justificados por la fe, porque todos los de la promesa son de la fe en Cristo Jesús. Y es por ello que hoy usted y yo podemos gozar, podemos reír, ser felices, sabiendo que toda esclavitud de ley fue quitada de nuestra vida. Ahora, si usted quiere vivir bajo reglas humanas, bajo reglas de hombre, bajo reglas de una nación que no es una nación, esa es cuestión suya. Pero usted y yo, los que hemos creído en Jesucristo, no tenemos ninguna necesidad de vivir bajo ciertos rudimentos, bajo ciertas normas, bajo ciertas costumbres que fueron dadas a un pueblo por un tiempo muy largo, pero que para ese pueblo también se terminó, porque no pudo la ley cambiar al hombre, porque el pecado era tan grande que llegó a ser aún más grande y más fuerte el pecado que la misma ley. Y hoy por hoy, pues, esa situación continúa, porque hay muchas personas que viven bajo esa norma y quieren alcanzar la justificación de Dios para ser salvos haciendo cosas. Voy a dejar de hacer, voy a empezar a hacer esto, voy a cambiar, pero voy a cambiar con mis propias fuerzas. Y no, la palabra dice que es el justo por la fe vivirá, no haciendo todas estas cosas, porque el que quiera vivir bajo la ley tiene que cumplir la ley completa, no solamente una parte, no solamente unas 500 normas. Yo le contaba que la ley aproximadamente está formada por 600 mandamientos. Y esto es lo chistoso, mire, pues esto es lo gracioso, de que hay ciertas doctrinas o ciertas sectas que quieren obligarlo a usted a cumplir la ley de Moisés, pero solo le hablan de 10 mandamientos y no le hablan de más. ¿Y los demás qué pasó? Es decir, ellos mismos, aún tratando de cumplir 10 mandamientos, le quedan debiendo entonces a la ley porque no cumplen 590 mandamientos más. ¿Qué nos quiere decir esto? Que
aún ellos tratando de cumplir los 10 mandamientos, quedan todavía bajo maldición. Porque maldito todo aquel que no cumpliere la ley completa, quien no hiciere todo lo que en ella está escrito. La ley no son solo 10 mandamientos. Y bueno, y con esa mentalidad muchos cristianos hoy por hoy siguen tratando de alcanzar la misericordia de Dios, cuando nosotros los cristianos no tenemos que luchar nosotros los cristianos no tenemos que hacer nada por alcanzar la misericordia de Dios, porque somos hijos de la promesa, no de la esclava. Es decir, todo aquel que vive bajo la ley o que vive bajo las normas de cualquier hombre, de cualquier persona, sus ideas, sus costumbres o nuevos pensamientos, nuevas doctrinas de hombres, como le dijo el Señor, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por cumplir las tradiciones de los ancianos. Cualquiera que le quiera hacer vivir a usted las tradiciones de su iglesia, de su religión, está bajo esclavitud. No importa la religión que sea. Si se llama religión, si a usted les han enseñado que viven bajo una religión y que si no están bajo esa religión, no van a ser salvos, discúlpenme, ustedes están bajo esclavitud. Es más, si yo viniera y les dijera, hermanos, somos cristianos hijos de Dios porque recibimos a Jesús, por lo tanto, ya no se pinte, ya no se ponga pantalones, las mujeres, los hombres vístanse más decorosamente y las muchachas hagan esto y hagan aquello para alcanzar la misericordia de Dios. Entonces yo estaría predicándoles esclavitud. Claro. Eso no quiere decir que yo le esté diciendo viva en un libertinaje. Porque si usted es un hijo de Dios, usted tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en cada momento tocará su corazón y le hará sentir lo que está bien y lo que está mal. Hay ratos que yo me quiero vestir de cierta forma porque no molesto a nadie y no es pecado. Pero el Espíritu Santo me habla y me dice, no, esa ropa hoy no. ¿Es el Espíritu Santo doble moral? No. Simplemente que el ser cristiano no va hasta el punto de que yo ya soy cristiano y que bueno, y hay que mirar los demás. No, el ser un verdadero cristiano tiene que ver con mi actitud para con Dios, pero también tiene que ver mi actitud para con los demás. Si soy un verdadero cristiano, tengo también que estar pendiente de que mi prójimo no vaya a ser lastimado o no vaya a ser herido o vaya a ser confundido por mi forma de pensar, por mi forma de vivir o por mi forma de vestir. No estoy diciendo que estas cosas sean pecado, sino que por amor a ellos yo voy a evitar algunas cosas. Porque tal vez a mí no me afecten, pero no me convienen hacerlas por amor a los débiles en la fe. Entonces, volviendo a este punto, el apóstol Pablo en estos últimos versículos nos recuerda, hubieron 2 hijos, una de la esclava y una de la libre. Por lo tanto, una dio a luz un esclavo y la libre dio un hijo, el hijo de la promesa. Hoy por hoy, aún Israel, Jerusalén, sigue estando bajo esclavitud, porque sigue estando bajo el régimen de la ley de Moisés, representado por el monte Sinaí. Pero todos aquellos que desde el día del Pentecostés, desde ese momento hasta el hoy martes 23 de junio del 2020, que recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador y decidieron vivir conforme a la fe en Cristo Jesús,
desde esa época para acá, hemos nacido los hijos de la promesa, los hijos de la fe, los hijos de Dios. Entonces, es por ello que usted mira que cuando usted llega a Cristo, la gente lo persigue, la gente lo molesta. Ve, ahí viene el aleluya, ve, ahí va el tortillita, el panderetita. Hoy dice que es evangélico y mira, y no ha cambiado, y mira cómo se viste, y mira cómo actúa, y mira cómo come, y mira lo que toma, y mira lo que tiene, porque tienen mentalidad de esclavos. Ellos piensan así porque están todavía en esclavitud. Usted me dirá, pero ¿qué pasa cuando los que me dicen todo eso son los de la misma iglesia? Siga adelante y no le ponga atención. ¿Por qué? Porque ellos, aunque dicen estar ya en Cristo Jesús, su mentalidad todavía sigue siendo la mentalidad de un esclavo. Lo que nos toca a usted y a mí hoy es decidir qué mentalidad debo alimentar en mi vida. ¿Sigo alimentando la mentalidad de esclavo que tenía antes de llegar a Cristo y ahora ya en Cristo, que ya nací de nuevo? ¿Debo seguir viviendo bajo esa mentalidad, tratando de alcanzar con mis propias fuerzas la misericordia y la gracia del Señor? ¿O doy gloria a Dios porque me ha hecho libre de la esclavitud, del pecado, de la maldición del pecado, de la maldición de la muerte, de la maldición de la ley, y me ha hecho libre y vivir en libertad conforme a la palabra de Dios? Una libertad que me mueve a amar a mi prójimo, que me mueve ante todo a amar a mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, y a mi prójimo como a mí mismo. Cada uno debe de tomar una decisión hoy. ¿Qué decisión toma usted? ¿Seguir siendo un cristiano basado a las normas de los hombres o ser un cristiano de fe? ¿Qué me dice usted? ¿Cuál es su decisión? Esa es mi pregunta. Claro, usted no me la puede responder ahora, pero yo le animo en el nombre de Jesús que lea la palabra, que escudriñe la palabra y que permita que la palabra cambie su forma de pensar, que cambie la vieja manera de pensar, la cual está viciada de mentiras del diablo, de prejuicios. A los prejuicios de los cristianos, a eso yo le llamo falsa santidad, porque a través de los prejuicios quieren atarnos a una santidad falsa, a una santidad basada en cómo me visto, en cómo actúo, en las obras que hago o en las obras que no hago. Y la santidad tiene que ver más con mi relación primero con Dios. Mi relación con Dios en primer lugar. ¿Cómo está tu relación íntima con Dios? Cada día está creciendo. ¿Estás en comunión con Dios? ¿Tienes intimidad con Dios todos los días? ¿O es necesario que todavía Él toque esperando que tú le abras? Está esa comunión con Dios continua y a la vez hacia arriba y hacia el frente o al lado para con los demás, porque está escrito, seguir la paz con todos, primeramente con Dios, a través de mi comunión con Dios. Pero luego debo seguir la paz con todos. Eso está hablando de mi relación íntima con todos los que están a mi alrededor. ¿Y cómo tiene que estar? Dice, siguiendo la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se da cuenta? La santidad está ligada a mi fe. Y mi santidad y mi fe están ligadas a la intimidad con Dios. Por la fe, porque por la fe es que yo he sido salvo. Por la fe usted es salvo. Por la fe usted puede ser salvo o salva. No por obras, no por obra, para que nadie se gloríe. Ahora, no se preocupe si los hijos de la esclava lo molestan, le llevan la contraria. Eso así fue, se la llevaron a Jesucristo mismo, a tal punto que ellos creen que mataron al Hijo de Dios.
Él se dio a sí mismo. Porque si Él no se daba a sí mismo, aún esto que lo oprimían, no hubieran tenido oportunidad de convertirse a Él después de que Cristo resucitó y se fue al cielo. Él murió porque Él deseaba morir para que usted y yo, como aquellos contemporáneos de Jesús, pudieran recibir libertad. Y la libertad está fuera de la ley. La libertad está fuera de la ley de Moisés. La libertad está fuera de cualquier norma de hombre con la que le quieran hacer creer que es necesario cumplir para poder ser salvo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la palabra, no por obras, para que nadie se gloríe. Mi hermano, mi hermana, yo espero que usted esté abriendo su mente y que esté disponiendo su corazón a una nueva mentalidad, a una nueva forma de ver la vida, a una nueva forma de pensar, una forma de pensar de libre, de hijo de Dios, ya no de esclavo, ya no de un hijo de una esclava, sino un hijo de la promesa por la fe en Cristo Jesús. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo animo a que me escriba. Escríbame a mi WhatsApp 3304-3204. 3304-3204. Ese es mi WhatsApp, o puede escribirme por Messenger. Será un gusto poder atenderle. Si usted tiene una duda, necesita aclarar algo, escríbame y con gusto yo le atenderé. Que el Señor los bendiga y hasta una próxima. Bendiciones.